Mi nombre es Emily Thompson, y lo que estoy a punto de compartir con ustedes ha transformado por completo todo lo que creía saber sobre la vida, la fe y la naturaleza misma del mundo en el que habitamos. Todo comenzó en lo que parecía ser un día más, un día que alteraría para siempre el curso de mi viaje. En un momento fugaz, una tragedia imprevista me empujó al borde de la muerte y más allá, transportándome a un reino de belleza indescriptible y revelación profunda. Lo que presencié y las verdades que descubrí no estaban destinados solo para mí, sino para cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Esta es mi historia, y es una que transmite un poderoso mensaje de urgencia y un faro de esperanza. Ese día comenzó como cualquier otro. El suave resplandor de la luz del sol de la mañana se filtraba por mi ventana y comencé mi rutina sin ningún indicio del cambio monumental que estaba a punto de desarrollarse. Había planeado una tarde tranquila, algunos recados que hacer y un almuerzo con un querido amigo. No sabía que un extraño accidente estaba a punto de cambiar el curso de mi vida para siempre. Mientras conducía por un tramo de carretera que me resultaba familiar, un coche se saltó un semáforo en rojo sin previo aviso. En un abrir y cerrar de ojos, mi mundo se sumió en el caos. La colisión fue catastrófica. Todavía puedo oír el ensordecedor crujido del metal, la sensación de que mi cuerpo se movía de un lado a otro como si fuera una muñeca de trapo, y después de lo que me pareció una eternidad, el silencio. Sentí que el tiempo mismo se había detenido por completo. Cuando recuperé la conciencia, ya no me encontraba en mi coche, sino en un lugar completamente diferente, un lugar indescriptiblemente hermoso, más allá de todo lo que jamás había imaginado. El dolor, el caos y el miedo habían desaparecido, reemplazados por una abrumadora sensación de paz y amor incondicional. Lo que se desarrolló en esos preciosos momentos no fue solo una experiencia, fue una revelación, un despertar a una verdad tan profunda que exigía ser compartida. Me transporté a un lugar donde me sentí más vivo que nunca antes, y en ese momento, encontré verdades profundas y universales que nunca había entendido por completo en mi existencia terrenal. La claridad de la otra vida estaba más allá de las palabras, y las lecciones que recibí allí contienen un mensaje que debe transmitirse a los demás. Ese día fatídico, aunque aparentemente tan común, se convirtió en el momento decisivo de mi vida. Es difícil imaginar lo rápido que cambió todo. Mientras estaba sentado bebiendo mi café de la mañana, no tenía idea de que en cuestión de horas, entraría en el capítulo más extraordinario de mi existencia. El clima estaba tranquilo, las carreteras estaban despejadas y sentí una tranquila sensación de gratitud por los placeres simples del día. Lo que no sabía es que en solo unos momentos, me enfrentaría a un evento que cambiaría mi vida. Al acercarme a una intersección, el tiempo pareció ralentizarse. Vi al otro auto pasar a toda velocidad el semáforo en rojo, y supe que no había tiempo para esquivarlo. El impacto fue violento e instantáneo. El choque ensordecedor de metal contra metal, el giro violento de mi auto. En ese breve y aterrador instante, pensé, esto es todo. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante, y luego, todo se volvió oscuro. Pero esa oscuridad no fue el final. No, fue el comienzo de algo mucho más profundo. En la quietud, tomé conciencia de una paz profunda, una sensación de ingravidez que me envolvió como si estuviera flotando. El dolor agudo del accidente había desaparecido, reemplazado por una sensación de calma que nunca había conocido. Cuando mi entorno comenzó a cambiar, me di cuenta con absoluta certeza de que ya no estaba en el mundo físico. Abrí los ojos, o al menos, pensé que lo había hecho, y me encontré en una realidad completamente nueva. Me encontré en un reino diferente a todo lo que había visto antes. La luz aquí no era dura, sino suave, radiante e infundida con una calidez suave que parecía envolver todo a su paso. Bañaba el aire que respiraba y podía sentir su energía envolviéndome, no solo en la superficie, sino en lo más profundo de mi ser. Sentí una sensación de plenitud, como si hubiera regresado a un lugar que siempre había conocido, pero que de alguna manera había olvidado. Al mirar hacia abajo, vi mi cuerpo físico todavía. Atrapado entre los restos de mi auto, pero no había miedo. En cambio,
Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera observando la escena desde la distancia. Instintivamente supe que ya no estaba atado a ese vehículo roto. Un pensamiento fugaz cruzó por mi mente, tal vez no sobreviviría a esto. Pero en lugar de pánico, me reconfortó una profunda sensación de paz. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no estaba sola. Una presencia llenó el espacio a mi alrededor, irradiando fuerza, compasión y un amor abrumador. Aunque no podía verla con mis ojos, podía sentir su esencia, como un abrazo familiar. Era como si esta presencia me conociera más íntimamente de lo que yo me conocía a mí misma. Sabía, en lo profundo de mi alma, que estaba en presencia de algo divino, algo más allá de la comprensión terrenal. Al soltar mi cuerpo roto, me encontré en un lugar que desafiaba cualquier descripción terrenal. Lo primero que me abrumó fue la sensación sobrenatural de amor y paz que me rodeaba. Era como si cada fibra de mi ser estuviera siendo acunada en un amor puro e incondicional. El aire mismo, o lo que parecía ser aire, estaba vivo, brillando con una luz que se sentía tangible y etérea a la vez. Colores que no podía nombrar se extendían por el horizonte, y la atmósfera vibraba con una armonía que no solo se escuchaba con mis oídos, sino que se sentía en lo más profundo de mi corazón. Mientras me adaptaba a esta nueva realidad, me di cuenta de que unas figuras se acercaban a mí. No caminaban en el sentido tradicional, sino que parecían deslizarse sin esfuerzo, con movimientos fluidos y gráciles. Estos seres irradiaban una luz suave y brillante, y su presencia me trajo una sensación de consuelo y tranquilidad. Instintivamente supe que eran angelicales, aunque se parecían poco a las representaciones que había visto en el arte o el cine. Sus formas eran a la vez humanas y de otro mundo, existían en un plano que trascendía todo lo que yo podía comprender sobre la fisicalidad. Uno de los ángeles dio un paso adelante y se comunicó conmigo, pero no a través de palabras. El intercambio fue directo, una infusión de conocimiento y emoción que pasó por alto cualquier necesidad de hablar. Sentí el mensaje dentro de mí, claro e innegable: Emily, eres amada. Eres apreciada más allá de toda medida. Has sido traída aquí con un propósito. El ángel extendió lo que parecía ser una mano, aunque brillaba como una luz viviente, y sentí que me guiaba. Nos movimos juntos, no caminando, sino por un cambio de pensamiento, un movimiento sin esfuerzo a través del espacio. Fui llevada a una vasta extensión llena de luz y energía pulsante. En el centro de este reino ilimitado había una figura diferente a cualquier otra que hubiera visto jamás, magnífica, imponente e irradiando amor de una manera que podía sentir en lo más profundo de mi alma. Mi corazón supo al instante quién era. Estaba en presencia de Jesús. No necesitaba presentarse. El amor, la compasión que irradiaba de él, eran innegables. Caí de rodillas, abrumada por su presencia. Extendió la mano, y cuando me tocó, una oleada de energía fluyó a través de mí, sanándome, renovándome y llenándome de un profundo sentido de propósito. Él me miró y, aunque no dijo ninguna palabra, entendí todo en ese momento: mi vida, mis luchas, mis errores y el potencial ilimitado que había en mi interior. Jesús me mostró destellos de mi vida en la tierra, no solo los acontecimientos, sino también el efecto dominó que creaban. Vi cómo incluso los actos de bondad más pequeños se habían extendido, tocando vidas de maneras que nunca podría haber imaginado. Fue una experiencia humilde, que me dejó profundamente conmovida por las conexiones que había hecho, incluso sin saberlo. Luego, él me reveló lo que estaba por venir, no solo para mí, sino para toda la humanidad. Sus ojos transmitían tanto un profundo dolor como una esperanza inquebrantable. Mientras estaba ante Jesús, la atmósfera que nos rodeaba comenzó a cambiar. La luz que lo rodeaba se hizo más brillante, iluminando una serie de visiones que se desplegaron ante mis ojos. No eran meras imágenes, eran experiencias vívidas y vivas, como si realmente estuviera allí, presenciando cada momento de primera mano. Me mostró acontecimientos que aún estaban por suceder, cada uno de ellos con un mensaje profundo sobre el futuro de la humanidad y las decisiones críticas que enfrentaríamos.
La primera visión reveló un mundo abrumado por el avance tecnológico, donde la conveniencia y la eficiencia se habían convertido en ídolos. Vi cómo las personas entregaban voluntariamente su privacidad y libertad a cambio de comodidad, sin darse cuenta de que estaban sentando las bases para el control. En medio de esto, Jesús habló directamente a mi espíritu, sus palabras claras y poderosas, la marca. Continuó, vendrá, no por la fuerza, sino por el engaño. Se presentará como una solución, una necesidad para sobrevivir en un mundo fracturado. Comprendí que esta marca no vendría como una fuerza manifiesta, sino que estaría hábilmente disfrazada, envuelta en promesas de facilidad y seguridad, dejando al mundo vulnerable a la manipulación. En la segunda visión, vi comunidades destrozadas, su unidad destrozada por el miedo y la desconfianza. Las personas que antes estaban juntas ahora estaban divididas, aisladas y desconfiadas unas de otras. El mundo estaba fracturado, pero incluso en medio de este caos, vi pequeños focos de esperanza. Estos eran los fieles, los que resistieron el engaño. No se dejaron influir por el miedo ni las falsas promesas. Su fuerza provenía de una profunda conexión con Dios, e irradiaban una luz tan brillante que hacía retroceder la oscuridad circundante. Se mantenían firmes en sus creencias, inquebrantables e inquebrantables ante las mareas de miedo que invadían el mundo a su alrededor. La tercera visión fue la más desgarradora. Vi innumerables almas en una encrucijada, cada una de ellas enfrentada a una elección que determinaría su eternidad. Muchas fueron engañadas, atraídas por el falso atractivo de la seguridad y la prosperidad. Siguieron el camino que prometía comodidad pero que las alejaba de la verdad. Pero hubo otras, un grupo más pequeño, que eligieron la fe en lugar del miedo, incluso a un gran costo personal. Sus rostros brillaban con una paz que ningún sufrimiento terrenal podía opacar. Habían elegido el camino difícil, el que conducía a la vida eterna, y sus espíritus irradiaban la seguridad de esa elección. Cuando las visiones se desvanecieron, Jesús se volvió hacia mí, su expresión era una mezcla de urgencia y compasión. Emily, dijo, su voz llena de gentil autoridad, has visto lo que está por venir. Ahora debes regresar y compartir lo que se te ha mostrado. Muchos no escucharán, pero aquellos que tengan oídos para oír hallarán esperanza y prepararán sus corazones. El tiempo es corto, pero mi gracia es suficiente. Con esas palabras, sentí una atracción innegable, como si me estuvieran atrayendo de regreso a mi cuerpo. La transición fue estremecedora, como si me hubieran empujado desde un cálido y pacífico abrazo a la fría y dura realidad del mundo físico. Cuando abrí los ojos, estaba rodeada de personal médico, sus voces llenas de alivio y asombro. Había estado clínicamente muerta, pero aquí estaba, viva, respirando y llena de una misión que no podía ignorar. Desde ese día, mi vida ha cambiado para siempre. La experiencia me dejó con un sentido inquebrantable de propósito, compartir el mensaje de esperanza, preparación y fe que me habían dado. Jesús reveló que el camino por delante no sería fácil, pero quienes confían en él encontrarán fuerza y paz, incluso frente a la adversidad. El momento de actuar es ahora, y la elección es nuestra. Mientras me adaptaba a mi nuevo cuerpo, las visiones de lo que Jesús me había mostrado permanecían vívidas en mi mente. La advertencia sobre la marca y el engaño que la rodeaba era clara, urgente e innegable. No podía quitarme de la cabeza la idea de lo sutil que sería ese engaño, de lo hábilmente que estaría disfrazado. Incluso las personas bien intencionadas, aquellas que nunca elegirían voluntariamente el engaño, podrían caer fácilmente en su trampa. En la visión, había visto un mundo cada vez más dependiente de la tecnología. La vida cotidiana se había vuelto inextricablemente ligada a dispositivos que prometían conveniencia, conectividad y seguridad. Pero esto tuvo un gran costo, uno que no fue inmediatamente aparente. Los gobiernos y las corporaciones, bajo el pretexto de mejorar la seguridad y la comodidad, comenzarían a despojar a las personas de sus libertades, hasta que un día, las personas se encontrarían atadas por cadenas invisibles, todo en aras de la comodidad. El sistema de eficiencia y conveniencia introdujo un sistema innovador que lo integraba todo: identidad,
finanzas y acceso a los recursos. Las personas lo adoptaron con entusiasmo, creyendo que resolvería sus problemas. Pero había una trampa, una que no fue inmediatamente visible. Para participar plenamente en la sociedad, las personas debían aceptar una marca. Esto no era algo que se les impusiera, sino que se presentaba como un paso lógico hacia adelante, una herramienta necesaria para navegar en un mundo cada vez más complejo. La marca se enmarcaba como una forma de eliminar el fraude, garantizar la seguridad y brindar un acceso igualitario a los recursos. El engaño residía en la facilidad con la que se racionalizaba. La gente pensaba que estaba haciendo una elección práctica, que simplificaría la vida y satisfaría las necesidades de sus familias. Sin embargo, al aceptar la marca, sin saberlo, renunciaron a algo mucho más importante, su conexión con Dios. Esta marca no era solo una herramienta física o tecnológica, se convirtió en un símbolo de lealtad, una señal de depositar la confianza en los sistemas del mundo en lugar de en el Creador. Lo que más me impactó fue la profundidad con la que este engaño permeaba cada faceta de la vida. Las escuelas, los lugares de trabajo e incluso las instituciones religiosas comenzaron a respaldarlo, pintando a quienes se resistían como marginados o extremistas. La presión para adaptarse se intensificó y pronto, muchos de los que inicialmente se habían resistido se encontraron aislados, incapaces de comprar o vender sin la marca. Sin embargo, en medio de esta oscuridad abrumadora, apareció un rayo de esperanza. Jesús me mostró pequeños grupos de personas que decidieron rechazar la marca. Su fe permaneció inquebrantable y confiaron en la provisión de Dios en lugar de en los sistemas del mundo. Estas comunidades estaban llenas de luz, irradiando una calidez que inspiró a otros a reconsiderar sus decisiones. Comprendí que ese era el mensaje que debía transmitir, un llamado al discernimiento, una advertencia para que nos preparáramos antes de que fuera demasiado tarde. Una de las imágenes más impactantes de la visión fue la del remanente fiel, pequeños grupos de creyentes que se mantuvieron firmes en su fe, aun cuando el mundo que los rodeaba aceptaba el engaño de la marca. Estas personas no eran poderosas ni ricas según los estándares del mundo, pero su fortaleza espiritual era innegable. Poseían una confianza inquebrantable en Dios que les daba poder para resistir la abrumadora presión social para que se adaptaran. Los vi viviendo de manera sencilla, pero con alegría, muy similar a la iglesia primitiva. Se reunían en hogares, compartían la comunión, oraban juntos, estudiaban las Escrituras y se animaban unos a otros. Sus vidas estaban marcadas por la autenticidad, la humildad y un profundo sentido de comunidad. No solo estaban sobreviviendo, sino que estaban prosperando espiritualmente. Si bien carecían de las comodidades de la sociedad moderna, tenían algo mucho más valioso: paz, propósito y un profundo sentido de realización. Lo que más sobresalió fue la manera en que estas comunidades se apoyaban entre sí. Compartían recursos, ofrecían refugio a los necesitados y cuidaban a los enfermos. Sus vidas eran un testimonio del poder de la fe y la unidad. Incluso frente a la persecución, se mantuvieron firmes, su valor no provenía de su propia fuerza, sino de su confianza en Dios. Jesús me reveló que estas comunidades se convertirían en faros de esperanza en un mundo ensombrecido por la oscuridad. Las personas que habían aceptado la marca pero sentían su vacío comenzarían a buscar a estos creyentes, atraídos por la luz que irradiaban. Los fieles los recibirían con los brazos abiertos, no ofreciéndoles juicio, sino amor, gracia y verdad. A través de su ejemplo, muchos encontrarían el camino de regreso a Dios, al darse cuenta de que el camino del mundo era en última instancia hueco, mientras que el camino de la fe era el verdadero camino a la paz y la vida eterna. Llegué a comprender que el mensaje no era simplemente una advertencia sobre la marca, también conllevaba un profundo estímulo para que las personas se prepararan espiritualmente y relacionalmente. El remanente fiel no surgió simplemente por casualidad. Habían sentado las bases para su fe mucho antes de que comenzaran las pruebas. Se habían sumergido en las Escrituras, dedicado tiempo a la oración y cultivado relaciones sólidas y de apoyo entre sí. Esta preparación se convirtió en el fundamento que les permitió mantenerse firmes cuando llegó la prueba.
Lo que más me llamó la atención en la visión fue la forma milagrosa en que Dios proveyó para este remanente fiel. Estos creyentes, decididos a negarse a conformarse al sistema corrupto del mundo, se encontraron confiando completamente en Dios para sus necesidades. Y, sin falta, Él los sostuvo. Así como les proveyó maná a los israelitas durante su tiempo en el desierto, Dios les proveyó fielmente todo lo que necesitaban para sobrevivir e incluso prosperar. Fui testigo de las increíbles maneras en que se materializaban los alimentos y los recursos, huertos que daban frutos más allá de toda explicación natural, jarras que nunca se vaciaban y suministros que llegaban precisamente en el momento adecuado. Estas provisiones nunca fueron extravagantes, sino siempre exactamente lo que era necesario. Estaba muy claro que Dios estaba sosteniendo activamente a su pueblo, honrando su fidelidad inquebrantable. Lo que fue aún más notable fue la forma en que el remanente encontró refugio en medio de un mundo sumido en el caos. No estaban escondidos en lugares remotos, sino que estaban preservados a plena vista, protegidos por una fuerza sobrenatural. Los vi en sus hogares o pequeñas comunidades, intactos por la destrucción generalizada que los rodeaba. Esta protección no se trataba de barreras físicas o fortalezas, sino más bien de una cobertura divina que los salvaguardaba. Sin embargo, su provisión no era únicamente para su propia comodidad o supervivencia. Los vi compartir lo poco que tenían, incluso cuando parecía imposible llegar a fin de mes. Su confianza inquebrantable en Dios les permitió ser radicalmente generosos y, a cambio, sus propias necesidades siempre fueron satisfechas. No acumularon ni vivieron con miedo a la escasez, sino que modelaron una vida de fe radical, demostrando al mundo el poder de depender completamente de Dios. El ángel que me acompañó durante esta visión explicó que esta provisión sobrenatural era un testimonio de la fidelidad duradera de Dios. No era simplemente una recompensa por la resistencia del remanente, más bien, era una poderosa demostración de su amor y poder, diseñada para revelar su gloria al mundo a través de estos actos milagrosos. Como resultado, muchos que habían perdido toda esperanza comenzaron a ver la verdad y volvieron sus corazones a Dios. Sin embargo, uno de los aspectos más sorprendentes de la visión fue el engaño disfrazado de paz. Vi a líderes mundiales de todas las naciones uniéndose en acuerdos que prometían poner fin a los conflictos, restaurar la estabilidad y dar paso a la prosperidad. A primera vista, parecía que se había hecho realidad una utopía, un mundo en el que las naciones cooperaban por el bien colectivo. Sin embargo, debajo de esa fachada aparentemente perfecta, estaba en juego una agenda mucho más siniestra. Jesús me reveló que esa unidad no estaba orquestada por Dios, sino por fuerzas que se oponían activamente a Él. Esos acuerdos no tenían por objeto fomentar la paz verdadera, sino consolidar el poder y crear un sistema en el que nadie pudiera actuar fuera de su control. Las promesas de seguridad y prosperidad eran meras herramientas para manipular y someter a las masas. Lo que hizo que este engaño fuera tan poderoso fue su atractivo. Después de años de agitación, desastres naturales devastadores, colapso económico e inestabilidad política, los ciudadanos del mundo estaban desesperados por lograr paz y estabilidad. La promesa de un nuevo comienzo, era irresistible. Aquellos que se atrevieron a cuestionar el sistema fueron rápidamente tildados de obstáculos para el progreso, y la presión para conformarse se volvió abrumadora. Sin embargo, incluso en medio de este engaño, hubo quienes pudieron ver a través de la ilusión. Reconocieron que esta supuesta paz era hueca y que el precio de la conformidad era mucho más alto que las recompensas que prometía. Estos valientes individuos enfrentaron una feroz persecución, pero su coraje encendió una chispa de resistencia, inspirando a otros a cuestionar la falsa narrativa que se les estaba alimentando. La parte final de mi visión fue un poderoso y urgente llamado a la preparación espiritual. No fue simplemente una advertencia sobre la marca o las engañosas promesas de paz, sino un rotundo recordatorio de la necesidad de prepararnos espiritualmente para los tiempos turbulentos que se avecinaban. No se trataba solo de estar conscientes de las mentiras del mundo, sino de fortalecer nuestra relación con Dios,
profundizar nuestra fe y construir un fundamento espiritual sólido que nos permitirá permanecer firmes cuando las presiones de este mundo se volvieran abrumadoras. El remanente fiel no solo sobrevivió, sino que prosperó porque se había estado preparando mucho antes de que llegara la tormenta. Había construido una relación con Dios que le permitió soportar, e incluso prosperar, a través de las circunstancias más difíciles. El llamado a prepararse espiritualmente es ahora. Las decisiones que tomemos hoy, en cómo vivamos nuestra fe, moldearán nuestra capacidad para enfrentar los desafíos del mañana. Las reuniones de los fieles fueron un salvavidas durante los tiempos oscuros que se avecinaban. El remanente encontró consuelo, fortaleza y aliento en los demás. Ofrecieron apoyo, compartieron oraciones y expresaron amor de una manera que fortaleció sus espíritus. No se trataba del tamaño de las reuniones ni de cuántas personas asistieron, sino de la profundidad del compromiso con Dios y con los demás. Estas comunidades se convirtieron en la columna vertebral espiritual del remanente fiel, proporcionando un espacio donde las personas podían recargarse, reenfocarse y permanecer ancladas en su fe. En un mundo cada vez más envuelto en oscuridad y engaño, estas comunidades brillaron como faros de luz, guiándose unas a otras a través de la tormenta. Jesús enfatizó la importancia de compartir este mensaje de esperanza, especialmente cuando el engaño se hizo más fuerte. Los creyentes no solo fueron llamados a mantenerse firmes en su propia fe, sino a guiar activamente a otros que estaban perdidos o confundidos. El llamado a la acción no era solo para las personas, era para que las comunidades se unieran, difundieran la verdad y se fortalecieran mutuamente en su misión compartida. La preparación espiritual no se trataba simplemente de sobrevivir a los desafíos que se avecinaban, se trataba de cumplir el propósito mayor de Dios de hacer avanzar su reino en la tierra, incluso en medio de las pruebas. El llamado a prepararse no era una tarea solitaria sino comunitaria, una misión compartida para llevar a otros a la luz. La visión me mostró que, al final, la fortaleza de los fieles no provendría de sus propios esfuerzos, sino de su confianza inquebrantable en Dios. No se trataba simplemente de sobrevivir a las pruebas, sino de prosperar espiritualmente, de permanecer fieles a la palabra de Dios y a sus promesas, incluso cuando el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. El remanente fiel no solo resistiría, sino que brillaría más en la oscuridad, un testimonio viviente del poder del amor y la provisión de Dios. Serían ellos quienes sacarían a otros del engaño, ofreciendo un refugio de verdad y luz a un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Cuando regresé de la visión, la urgencia del mensaje era inconfundible. El momento de prepararse es ahora. El mundo seguirá oscureciéndose y el engaño solo se profundizará. Pero hay esperanza para quienes permanecen firmes en su fe, para quienes cultivan una relación profunda y personal con Dios y para quienes responden a su llamado. El mensaje es claro, la preparación espiritual no es opcional, es absolutamente esencial. La elección es nuestra. ¿Estaremos preparados? Este despertar afectó a familias, comunidades e incluso naciones enteras. Cuando las personas se volvieron a Dios, se produjo sanación y restauración, no solo para sus almas, sino también para sus relaciones. La fe que una vez había estado oculta o descuidada revivió, y con ella llegó un profundo sentido de unidad. Familias que habían sido destrozadas por la división y el egoísmo encontraron la reconciliación. Comunidades que una vez habían estado fracturadas por el miedo y la desconfianza comenzaron a unirse, unidas por su creencia compartida en la verdad de Dios. Este despertar no fue inmediato, pero fue innegable. Comenzó como una pequeña chispa que encendió un fuego que lentamente se extendió de un corazón a otro. A medida que las personas abrazaron la luz, trajeron a otras con ellas, difundiendo esperanza, amor y verdad a un mundo desesperado por encontrarle sentido. El remanente fiel se convirtió en un testimonio poderoso, mostrando al mundo que, incluso en los tiempos más oscuros, la luz de Dios todavía brilla con fuerza. Su luz sacó a las personas de las mentiras y las llevó a su abrazo amoroso. Incluso frente a un intenso sufrimiento, los creyentes fieles siguieron encarnando el amor y los valores de Cristo de maneras que eran innegables. Su gozo,
paz y fe inquebrantable se convirtieron en un poderoso atractivo para aquellos que se habían extraviado. Muchos de los que una vez habían depositado su confianza en los sistemas del mundo comenzaron a ver más allá de las promesas vacías y se dieron cuenta de que confiar en las cosas terrenales los había dejado insatisfechos. Estas personas se encontraron volviendo a Dios, buscando su perdón y salvación, y experimentando la renovación de sus espíritus al redescubrir la verdad de su amor. Mediante el poder de la oración, la presencia de Dios se volvió aún más real y tangible. Los creyentes que habían cultivado una relación profunda con Él mediante la oración regular y el estudio de su palabra se sintieron atraídos a una intimidad más profunda con su Creador. Esta conexión no era solo para consuelo o tranquilidad personal, sino que sirvió para fortalecerlos frente a la persecución, permitiéndoles discernir la verdad del engaño y empoderándolos para compartir con valentía el Evangelio con los demás. El remanente fiel se hizo más fuerte con cada día que pasaba, y su influencia se extendió mucho más allá de sus círculos inmediatos. Se convirtieron en un testimonio viviente para el mundo, demostrando que incluso en los tiempos más oscuros y difíciles, el amor y el poder de Dios son mayores que cualquier oscuridad. Sus vidas irradiaban esperanza, ofreciendo luz en un mundo que necesitaba desesperadamente la verdad. La visión dejó un mensaje claro: ahora es el momento de prepararse espiritualmente, de construir una relación personal e inquebrantable con Dios y de permanecer firmes ante lo que está por venir. Los fieles no estarán solos en las pruebas que se avecinan, serán sostenidos por la provisión, la protección y la paz de Dios. Y si permanecen firmes en su fe, brillarán con fuerza, guiando a otros hacia la luz de Cristo. Jesús también reveló cómo la generación más joven desempeñaría un papel fundamental en la superación de los obstáculos que planteaban la tecnología y la cultura modernas. A diferencia de las generaciones anteriores, que a menudo estaban agobiadas por el miedo y las tradiciones, los creyentes más jóvenes no estaban limitados por estas restricciones. Con sus habilidades únicas y su pasión por el cambio, abordarían la propagación del Evangelio de maneras nuevas e innovadoras. Utilizaban las redes sociales, la música, el arte y la tecnología para llegar a un público más amplio. Sus voces estaban llenas de pureza y claridad, atravesando el ruido de un mundo caótico y transmitiendo la verdad de la palabra de Dios de una manera que era a la vez convincente y relevante. Lo que más destacaba era cómo estos jóvenes creyentes servirían de puente entre generaciones. Estaban profundamente arraigados en su fe, conectados con la sencillez y la verdad del Evangelio, lo que los hacía tan poderosos. Su fe se mantuvo intacta por los compromisos que habían afectado a muchos adultos. Esta pureza les dio una fuerza única, permitiéndoles mantenerse firmes en sus creencias, incluso cuando era impopular o arriesgado. Su coraje inspiraría a otros a su alrededor a dar pasos audaces como testigos de Cristo. En esta visión, Jesús también enfatizó el papel vital de la generación mayor en el fomento de la fe de la generación más joven. Las familias que habían permanecido fieles, incluso en los tiempos más difíciles, enseñarían a sus hijos a orar, a estudiar las Escrituras y a mantenerse firmes en sus creencias. Cuando la generación más joven asumiera posiciones de liderazgo, no estaría sola. Contaría con el apoyo de una red de creyentes experimentados que los habían precedido y que les ofrecían sabiduría, orientación y aliento. La fortaleza de estas relaciones intergeneracionales formaría la base de un movimiento de fe poderoso y duradero. La influencia de la generación más joven no se detuvo en la Iglesia. Vi cómo los niños y los adultos jóvenes también tendrían un profundo impacto en sus comunidades y lugares de trabajo. Su confianza inquebrantable en Dios contrastaría marcadamente con el temor y la incertidumbre que se apoderaban de quienes los rodeaban. Muchos encontrarían esperanza y fortaleza en el ejemplo de los creyentes más jóvenes y, a su vez, se sentirían atraídos por el mensaje de Cristo. La generación más joven, con su fe inquebrantable, se convirtió en un testimonio vivo del poder del amor de Dios, demostrando al mundo que, incluso en los tiempos más oscuros, su luz podía abrirse paso. Su ejemplo iluminó el camino para los demás, proporcionando un faro de esperanza en un mundo nublado por la incertidumbre y la desesperación. Sin embargo, la visión también reveló los desafíos que enfrentaría esta nueva generación.
El enemigo trabajaría incansablemente para atacarlos y confundirlos, atrayéndolos con las tentaciones seductoras del mundo. Las presiones de la tecnología moderna, el entretenimiento y las expectativas sociales los llevarían en diferentes direcciones, lo que dificultaría mantenerse centrados en su fe. Pero aquellos que permanecieran profundamente arraigados en la palabra de Dios y permanecieran conectados con sus comunidades de fe podrían mantenerse firmes, tal como una ciudad en una colina, resilientes e inquebrantables en medio de la tormenta. Jesús dejó muy en claro que la generación más joven desempeñaría un papel fundamental en la batalla espiritual que vendría. Su creatividad, perspectivas nuevas y fe apasionada los capacitarían para difundir el Evangelio de maneras inimaginables para quienes vinieron antes que ellos. Utilizando las herramientas de su tiempo, las redes sociales, la música, el arte y la tecnología, llegarían a más personas que nunca antes, llevando esperanza y sanación a un mundo quebrantado. Gracias a sus esfuerzos, muchos llegarían a conocer a Cristo y encontrarían la salvación. El mensaje final de la visión fue un llamado a la acción para que todos los creyentes, independientemente de su edad, se prepararan para las pruebas venideras. El momento de la preparación espiritual es ahora. Jesús instó a todos a construir una relación sólida con Dios, a sumergirse en su palabra y a unirse unos con otros en amor y propósito. A medida que el mundo se oscureciera, el remanente fiel se levantaría, sacando fuerza de Dios y de la unidad del cuerpo de Cristo para enfrentar cualquier desafío que se presentara por delante. A través de la visión, entendí que los fieles no enfrentarían estas pruebas solos. Se apoyarían unos a otros, a través de generaciones, culturas y fronteras, uniéndose en amor y verdad, trabajando como uno solo para difundir el Evangelio y soportar los desafíos que se avecinaban. La victoria ya estaba asegurada por medio de Cristo, y aquellos que se mantuvieran firmes en su fe serían victoriosos al final. En la parte final de la visión, Jesús reveló el esplendor y la paz del reino eterno, un lugar donde la presencia de Dios no era simplemente una idea lejana, sino una fuerza tangible y dadora de vida que impregnaba cada aspecto de la existencia. Era un mundo de renovación completa, libre de dolor, tristeza y decadencia. Los paisajes eran más que impresionantes, llenos de colores vibrantes y una belleza inimaginable, donde cada elemento de la creación parecía cantar en adoración, resonando con el amor y la santidad de Dios. Lo que más se destacó en esta visión fue la abrumadora sensación de paz que envolvía todo. No había miedo, ni conflicto, ni lucha, solo un profundo sentido de pertenencia. Cada individuo conocía su lugar en el diseño perfecto de Dios, y el gozo experimentado en ese lugar no era temporal ni superficial, sino eterno y profundamente arraigado en la presencia de Dios. Era un gozo que superaba todo lo que pudiéramos experimentar en la tierra, satisfaciendo cada necesidad y deseo en su amor. Lo que más me impactó fue darme cuenta de que esta promesa eterna no era solo un sueño lejano, sino la realidad suprema para quienes permanecían fieles a lo largo de las pruebas de esta vida. Jesús me mostró que cada acto de obediencia, cada sacrificio hecho en su nombre, por pequeño que fuera, no era en vano. Cada momento de fidelidad, cada acto de perseverancia, contribuía a la gloria de este reino futuro. El dolor y el sufrimiento que soportamos en la tierra, aunque difíciles, no fueron más que un momento fugaz comparado con el gozo y la plenitud eternos que nos aguardan. Jesús me recordó que nuestras luchas actuales, por abrumadoras que parezcan, deben verse a través de la lente de la eternidad. Lo que puede parecer una pérdida o una dificultad en esta vida será recompensado sin medida en el reino eterno. Los sacrificios que hagamos en su nombre se almacenarán como tesoros en el cielo, acumulando recompensas que no se pueden quitar. Cada prueba que enfrentemos con fe, cada momento de permanecer firmes en la verdad, se reflejará en la eternidad de maneras que no podemos comprender por completo. El reino que Jesús me reveló no era solo un lugar de belleza y paz, era un lugar donde su presencia traía justicia perfecta, sanidad y restauración. Vi familias reunidas, comunidades completas e individuos completamente restaurados a su estado original. Todo lo que estaba roto o perdido en este mundo fue hecho nuevo a la luz de la gloria de Dios. La belleza del reino no solo radica en su esplendor exterior, sino también en la comunión profunda y personal entre Dios y sus hijos.
Cada creyente conocía íntimamente el amor del Padre, encontrando la plenitud y el propósito máximos en su presencia. Esta visión del reino eterno me sirvió como recordatorio final de que, a pesar de las pruebas y los engaños de esta era actual, hay un futuro glorioso que espera a quienes permanecen fieles. Jesús llamó a su pueblo a perseverar, a mantener la mirada fija en la promesa de esta realidad futura y a vivir con el conocimiento de que cada acto de fidelidad, sin importar lo difícil que sea, conducirá a recompensas eternas. Esta visión me llenó de un renovado sentido de propósito y urgencia para vivir fielmente, sabiendo que las luchas de este mundo no son nada en comparación con la gloria que nos espera.